El mundo se mueve alrededor de la gasolina. Cerca del 90% del petróleo de todo el mundo se usa en combustibles vehiculares. La gasolina sin procesar se compone de hidrocarburos de cadenas lineales poco ramificadas, que suelen quemarse desordenadamente y en diferentes tiempos. Fenómeno determinado, preignación. Este es el responsable del sonido del golpeteo dentro de la cámara de combustión, lo que ocasiona que las piezas encargadas de transformar la energía química y calórica de la combustión no se acoplen adecuadamente, ocasionando recalentamiento del motor o ruptura de las piezas. Para que no suceda esto, se usan estructuras ramificadas. La gasolina con propiedades óptimas está compuesta por una mezcla de 5 a 10 carbonos, algunos de cadena lineal y otros ramificados. Uno de los componentes principales de esta mezcla es el isoctano, que dice qué tan buena o mala es la gasolina. Esto se hace a través de una escala de octanaje, que indica la proporción de isoctano presente en la mezcla. El octanaje es una medida de las propiedades antigolpeteo de un combustible. Un octanaje de 0 indica propiedades antidetonantes deficientes y se relaciona con la presencia del heptano. Este combustible produce un gran golpeteo. Por el contrario, un octanaje de 100 se refiere a un combustible óptimo con una dominancia del isoctano. A mayor índice de octano, menor índice de detonación. Existen varios tipos de combustibles, como la gasolina, el diésel, el etanol, el gas natural, el biodiesel y el metanol. Para la producción de combustibles fósiles, se extrae el petróleo de la tierra o el mar mediante maquinaria pesada. Esa maquinaria pesada lleva el crudo a una refinería, que luego por medio de oleoductos se transporta el crudo a una destiladora. Esa destiladora mediante calor empieza a evaporar ese crudo y en varias etapas se dividen los combustibles productos de ese crudo. La gasolina se evapora a 140 grados centígrados y el diésel a 270 grados centígrados. Estos dos productos luego van a ser condensados y después pasan por un proceso llamado hidrosulfuración. En ese proceso quitan los residuos de azufre. El siguiente proceso se llama reformación y es donde se extraen las demás impurezas. Después de esto, ese crudo se empaca en camiones o en carrotanques donde se llevan a gasolinerías y se vierten en tanques gigantes debajo de la gasolinería. Para la producción del combustible de etanol, la planta de sargo se fermenta y se saca el almidón para luego su destilación. La planta de sargo contiene de un 65 a un 70% de almidón, de 9 a 11% de proteínas, de 14 a 16% de agua y de 10 a 12% de fibra. Luego este almidón es molido para mejorar y facilitar el proceso. Este almidón se le agrega agua y produce algo llamado cocimiento, donde se eliminan los patógenos contaminantes. Al almidón se le agregan unas enzimas para formar unos azúcares, que luego se enfrían y se almacenan para otra fermentación, que después de 48 horas, esos azúcares se convierten en alcohol. Hay un proceso llamado destilación fraccionada, donde ese alcohol se evapora y por medio de mallas moleculares se separan las moléculas de agua de las moléculas de etanol. Este etanol queda un 95% purificado y se llama etanol anhidro. A este etanol anhidro se le suma un 5% de gasolina, formando así el E100, que es el conocido etanol por combustible. Para el combustible de biodiesel se pueden usar materiales como el aceite vegetal, la grasa animal o el aceite de soya. Estos son los componentes principales para este combustible.
Hay un proceso llamado la transesterificación, donde cada uno de estos componentes principales, más usualmente el aceite de soya, existen los triglicéridos y los ácidos grasos. Los triglicéridos se componen de 3 carbonos, 5 hidrógenos, y los ácidos grasos contienen un carbono, un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno, un reactivo y un hidrógeno. Hay un intercambio de grupos funcionales, creando así el éster metílico. El éster metílico contiene 2 átomos de carbono, 3 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y un reactivo. Este combustible se caracteriza porque está compuesto por 2 oxígenos, quienes son parte vital para la ignición o para la combustión del material. El combustible gas natural se puede encontrar el yacimiento por medio de la sismografía. Este gas natural recién extraído contiene vapor, nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y helio. Mediante diferentes procesos, este gas se purifica y luego se distribuye a sus diferentes usos. Combustibles fósiles son aquellas materias primas empleadas en combustión que se han formado a partir de plantas y otros organismos que existieron muchos años antes en la Tierra. Para esto tenemos como ejemplo el carbón, el petróleo y el gas natural. Estas materias primas están compuestas por restos de organismos que vivieron en la Tierra y las cantidades de estas materias son limitadas y son consideradas como recursos no renovables. El carbón o turba es un material orgánico de color oscuro y rico en carbono. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos. Está compuesto por una variedad alotrópica del carbono y posee cantidades de hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Fue el primer combustible fósil que utilizó el ser humano. Con altas temperaturas y altas presiones puede obtenerse un tipo de aceite que se trata con hidrógeno y da como resultado la gasolina y el gasoil. El gas natural se encuentra en yacimientos aislados y en ocasiones cerca del petróleo y se compone de metano en un 80%, metano en un 13%, propano en un 3%, butano en un 1%, alcanos del carbono 5 al carbono 8 en un 0,5%, nitrógeno en un 2,5%, CO2 y hidrógeno. El petróleo se encuentra en yacimientos dispersos en toda la corteza terrestre. Es un líquido espeso compuesto por una gran cantidad de hidrocarburos que son cíclicos y aromáticos. El petróleo recién extraído no es comercial, por lo que se debe ser sometido a un proceso de destilación para poder ser utilizado como combustible. Presentado por Daniela, Paula y Josué.